buenas noches. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019. Bien, estamos de regreso aquí en Conéctate a la Casa Rafael Galván, desde la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, un espacio de la Coordinación General de Difusión. Estamos en esta serie de programas que hoy concluyen, que tienen que ver con la evaluación, con una mirada de valoración de lo que han sido estos primeros 12 meses de gestión del presidente de la República y, por supuesto, de todo el ámbito vinculado a la Administración Pública Federal, particularmente la de Cultura. Y hago este énfasis justamente porque el tema que viene, Angélica Velleira, buenas noches, querida buenas colega noches. Del Greco, tiene buenas que ver noches. Con algo que es, como dicen la palabrita, transversal. Por favor. Así es. Bueno, buenas noches. Qué bueno que continúan con nosotros en este seguimiento a este análisis que hemos hecho a través de tantas voces sobre la 4T y la cultura. Hoy tenemos a Marisa Reyes y el tema de hoy es economía creativa y empresas culturales, que creo que es fundamental, ¿no? Para la vida de este país. Entonces, bueno, les presento un poco quién es Marisa Reyes. Es economista, es directora de extensión universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Allí coordina desde 2010 el proyecto Economía y Cultura, de donde se desprende el foro homónimo que cuenta ya con 5 ediciones. Esto para decirlo de una manera muy concreta y muy resumida. Marisa, me gustaría que iniciáramos esta conversación con tu balance de lo que ha pasado en este primer año de gobierno de la 4T respecto a las empresas culturales. ¿Qué ha pasado con ellas? Venía para acá, bueno, antes que nada quiero agradecerles el espacio, de poder estar aquí conversando con ustedes, con el Greco y este nuevo proyecto que me parece estupendo para poder conversar sobre algunas cosas que nos interesan. En el tema de economía creativa, empresas, industrias creativas y anexas, ahora venía pensando que el año pasado justamente estábamos en Mérida, ¿no? Platicando en un panel con Eduardo también y con Eduardo Nibón sobre cuál era la expectativa, ¿no? de este nuevo gobierno, ¿no? Y dije, bueno, a un año, ¿qué tenemos? Yo creo que hay todavía, ¿no? Había una expectativa muy grande y ese es quizás el tema de cómo poder hacer el balance en materia de cultura y específicamente en esto de la economía cultural, economía creativa en nuestro país. La gran expectativa quizás ha permitido que pues muchos esperáramos grandes cambios, pero los cambios me parece que además no pueden ser de la noche a la mañana, tienen que ser de forma paulatina. Pero lo que sí es cierto es que a los que nos interesa este tema de las vinculaciones entre economía y cultura, en realidad está muy difuso el camino, me parece. No sé, ahorita Eduardo, que le da mucho seguimiento a esto, nos complementará. Por ejemplo, en septiembre teníamos esto, pensando en la transversalidad, se firmó este convenio, ¿no? entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Economía, que es un convenio que resulta interesante porque son 2 secretarías estratégicas que, si bien es firmar el convenio y decir vamos ahí, revisando algunas cosas, observo palabras clave que son interesantes. Por ejemplo, cuando se firmaba ese convenio para el impulso de la economía creativa, se marcaba esto de economía creativa con dimensión social, ¿no? Y podemos observar ahí también no solo la parte de la dimensión social, algunas otras palabras, conceptos clave como redistribución de la riqueza, no solo ahí, sino también cuando se habla de cuál es el foco central de la política cultural de Alejandra Frausto, vinculado a la inclusión, vinculado a la diversidad cultural. Y me parece muy interesante porque creo que aunque no nos han dicho cómo va a ser eso de la dimensión social, bueno, en sí la economía y la cultura tienen su dimensión social, son parte, son así. Me parece que lo que están poniendo en la mesa es cómo repensamos esto de las economías creativas, la economía cultural, la economía de la cultura, como le queramos decir, desde un lugar no solamente pensado desde lo economicista, ¿no? Que en los gobiernos anteriores era como, bueno, vamos a invertir, vamos a apoyar, incentivar
todo lo que tiene que ver con emprendimientos, con industrias culturales, porque generan un impacto al Producto Interno Bruto de las economías, por lo tanto al desarrollo, al crecimiento económico, pero como que se cargaba más hacia allá. Y lo interesante también es que aquí, si pensamos en inclusión, está la clave de la diversidad cultural, y pensando en la diversidad cultural en los marcos de las industrias culturales, creativas y los emprendimientos, pues nos invita a pensar en, como ellos lo ponen así, muy señalado, cómo pensar en nuevas formas de cadenas de valor más equitativas, cómo realmente hacer esta redistribución de la riqueza y cómo pensar nuevas formas, quizás nuevos modelos, posiblemente desde la economía solidaria, la economía social, no sé, pensar los emprendimientos, que es una manera de gestionar la cultura desde el emprendimiento, no solo desde el corte del plan de negocios tradicional, sino pensándonos en otras formas. Si va desde ahí, creo que es una posibilidad importante y una oportunidad de justamente repensar todo lo que se ha hecho, no solo en nuestro país, sino también en la región latinoamericana, y que va de la mano con los contrapesos que se han hecho en temas de materia cultural. Por ejemplo, la visión de la gestión cultural en Latinoamérica tiene como estos contrastes, ¿no? Que no solamente va hacia el management, y en el caso de América Latina con la diversidad cultural, ¿cómo nos pensamos con cómo generamos nuevos modelos donde realmente se pueda vivir de la cultura, no sobrevivir, sino vivir dignamente? ¿Cómo podemos realmente pensar que alguien emprende algo y se puede dedicar no solamente un momento, no solamente quizás llegar por lo mucho a 2 años y repensarnos, replantear el proyecto, sino verlo a mediano, a largo plazo, y esto como un proyecto de vida? Sin embargo, me parece que están ahí como las cartas en la mesa, dibujadas nada más, y ahora falta decir cómo se va a hacer. Exacto, es lo que te iba a decir. Bueno, o sea, buenas realmente hay conceptos, hay, ¿no? Como una idea planeada, hay una idea, pero no hay la estrategia. No hay la estrategia. Por otro lado, también observábamos cuando Frausto dibujaba esto del poder de la cultura, pues se hablaba de una economía cultural. Me gustaba porque no se pensaba solo desde la economía de la cultura, sino que en este marco desde la visión de la economía, pero también de la antropología y también de la sociología, es decir, empatemos, equilibremos estos dos. Pero bueno, lo que me resulta también es que en varios estados, y lo platicábamos en este mismo espacio hace algunos meses, en junio, julio me parece, es que proyectos que ya estaban caminando muy bien como que se detuvieron, otros bajaron pensando en que eran... La vez pasada señalábamos la primera y única Dirección de Industrias Creativas en Jalisco, ahora es un programa, es una jefatura. Entonces, ese tipo de cuestiones que ya estaban instauradas, como que sí, nos volvemos retrocedemos un poco, pero también me parece que nos estamos repitiendo. Sí, lo acabas de decir muy bien. Estamos con Marisa Reyes y con Angélica Belleira en este segundo segmento de Conéctate a la Casa Rafael Galván, viendo los temas de economía creativa, economía cultural, empresas e industrias. Yo creo que lo acabas de decir muy bien, no solo por lo que dice el convenio se esboza ahí. La clave va a ser seguramente la palabra bienestar. Sí, digamos, creo que el enfoque... seguramente el año próximo, ya obviamente este año ya no se pudo. ¿Por qué? Porque, digamos, en términos de banca de desarrollo de créditos, no pasó nada, Marisa. En términos, digamos, de los organismos que existían y que daban recursos o asesoría o técnica, bien o mal, a poco, que era ProMéxico, el Instituto del Emprendedor, desaparecieron. ¿Sí? La Secretaría de Economía ha tendido a achicarse. Ha tenido otro nuevo corte de su presupuesto importante para el ejercicio de sus funciones, que era fundamentalmente también entregar dinero para estimular la economía, ¿no? O sea, hay como una serie de signos que esos son los característicos, no sé qué pienses tú, digamos, los característicos de este año ha sido más bien acotar, quizás para luego proceder. Entonces, porque pues al interior de la Secretaría, aunque está en el documento del Poder de la Cultura, tampoco pasó, no organizaron un curso. Además, no tendrían por qué haberlo si tú quieres, pero deberían haber tomado alguna referencia y haber hecho alguna comunicación sobre los resultados de la cuenta satélite. En fin, tantas cosas que no ocurrieron, que pensamos, pero que sí ocurrieron
en la medida en que se tomaron, valga la redundancia, medidas, ¿no? ¿Cómo ves este escenario del que parece que no hago nada, pero sí estoy haciendo? Porque parecería, como tú lo dices, estar preparando la suite para aterrizar en empresas del bienestar, empresas culturales del bienestar o una redimensión. Y aquí ya Irma Ávila Pietrasanta me está viendo como diciendo, a mí me toca eso, porque ya saben que al ratito entra en el tema de las organizaciones no gubernamentales. Buenas noches, Irma. ¿Cómo vemos eso? Bueno, el bienestar es la palabra clave de todos los programas de este empresas gobierno, culturales, ¿no? del bienestar. A mí me gusta eso del bienestar y me gusta que nos pensemos de otro lado. Quiero ser no tan pesimista y decir, llevamos un año, son 6, tenemos un montón de cosas, ¿no? Y es como, volvemos a lo que decía al principio, la expectativa es tanta que es, ¿qué hacer con todo esto? Y cómo nos pensamos de manera diferente, ¿no? Revisaba algunos comentarios de otros colegas que decían, bueno, si es un nuevo país, pues no, o sea, porque también lo estamos haciendo las mismas personas, algunas de las personas que ya han trabajado en otros momentos. No es que sea borrón y cuenta nueva en nada, se traen los aciertos, se traen los vicios, se traen las agendas propias también, como siempre, y ese es el tema también. Me parece que ahí lo que falta creo que es un asunto de la escucha. Me acuerdo que la política de la escucha, sí decía en su documento, ¿no? Sí, pero de repente parecía que... ¿Pero escucha de quién? ¿De qué parte? ¿Quién nos está oyendo? No, me parece que no se está oyendo. No. Me parece que se decía que se estaba escuchando, ¿no? Pero hay una serie de iniciativas, el propio Greco, que ha estado ahí desde antes de que empezara, que abrió el diálogo para muchas cosas, una serie de especialistas que no necesariamente están en el gobierno, pero que tienen muchas cosas que aportar, y me parece que no se están escuchando las demandas. Ahí está. Ahí no sé si falta un poco de humildad, un poco de decir, necesitamos realmente escucharnos, no solo para decir que nos estamos escuchando, sino realmente para poder ver qué pasa ahí, cómo lo podemos articular. Yo por eso digo, bueno, es un año, lo están pensando, quiero creer que se está pensando, pero también esto que decía Eduardo, hay unas piezas que están ahí y que las dejaron seguir porque estaban y a lo mejor no sabemos qué hacer. Por ejemplo, la cuenta satélite de cultura está ahí, sigue, acaba de sacar su balance de un poco más del promedio de 3.2%, ¿no? Que es un proyecto que salió en el 2014, pero hay otras cosas que se han, digamos, reconfigurado. El tema del apoyo a los emprendimientos, por ejemplo, en materia de cultura, incluso se han reducido, apostándole a otros de otro corte, ¿no? Por ejemplo, que es algún terreno que se había ganado. Pero también vemos algunos estados, o sea, como que uno es el discurso oficial, pero también dentro de las particularidades de los estados, cada quien va corriendo desde otros lugares, y no necesariamente con lo que no está o con lo que está, digamos, desde lo que puede ser la política general o la política federal. Tenemos estados, por ejemplo, ciudades como la ciudad de Mérida, que acaba de estar, ahorita ya tiene lo de la denominación de ciudad creativa, desde la gastronomía, ¿no? Querétaro, en fin, y que ellos traen una agenda muy fuerte, he visto de cerca el trabajo de Mérida, de estar ahí pensándonos o repensándonos desde la economía creativa. Algunos otros estados que están otra vez retomando el tema, como Aguascalientes, en fin, y otros que de plano lo dejaron. En el caso de la Ciudad de México, que iban como empezando a tener correcto. Ahí, me parece que se ha dejado de lado. Lo que ya estaba, pues no lo quitamos para que no digamos que sigue ahí, pero tampoco se ha fortalecido, al contrario, o lo hacemos o lo ponemos de lado, pero no veo claridad. Incluso yo hasta podría pensar que hay una cierta reticencia a estos temas que tienen que ver con la economía y el maridaje, ¿no? Por ahí está todo lo de la cultura comunitaria, que es algo muy importante, pero creo que nos está pasando lo que criticábamos en sexenios anteriores. De repente, incluso dedicándonos a los temas de economía creativa, decíamos, es que de repente pareciera que todo el mundo cree que la política cultural es incentivar industrias culturales, industrias creativas, emprendimientos, generar procesos formativos para que hagas tu empresa, y de ahí baja la política. Y se olvida todo lo demás. Ahora tenemos una bolsa enorme para todo lo cultural comunitario, que es formidable, es importante, pero me da está olvidando la otra parte.
se olvida todo la otra parte. ¿Cómo buscamos entonces los equilibrios ahí para poder decir, somos muchos, inclusión, somos muchos, diversidad cultural, y esos muchos desde diferentes lugares? Por lo tanto, tendríamos que ver cómo hacemos una política cultural donde respondamos a las muchas demandas, y en el caso de la economía creativa, repensemos primero todo lo ya avanzado, que es ahí el reconocimiento de lo que se ha hecho. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que no se han hecho tan bien, y no es decir borrón ni cuenta nueva, sino aprender de los procesos que ya se tienen previos en nuestro país, previos en la región. Yo siempre digo que a nosotros nos cayó el tema de la economía creativa y cultural y los incentivos a los emprendimientos después que muchos países... No, llegamos tardísimo. Llegamos tardísimo. Pero eso lo vemos eso también no. como una oportunidad muy interesante, como para ver qué ha funcionado, qué no. Y incluso yo lo comentaba con gente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos hacer una apuesta desde una de las ciudades más grandes y uno de los países, digamos, más importantes de América Latina, de generar desde estas dimensiones sociales, desde estas nuevas orientaciones o posibilidades, modelos que realmente puedan funcionar? Y a lo mejor podríamos ser punto de lanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya hay más, ¿no, Angélica? Porque está el papel que hemos discutido mucho en estos días, que es el de las empresas paraestatales, claro, o de los organismos descentralizados que en el fondo siguen siendo como empresas, que es el caso del Fondo de Cultura Económica, está el caso de Ducal, está el caso de Canal 22, que es una SA, en fin... La Secretaría de Cultura del Gobierno tiene muchas empresas, o sea, y la política económica en cultura también tendría que pasar por ahí. Ese es otro territorio en el cual no se ha visto gran cosa, digamos. Ya Paco Ignacio Taibo II habla como empresario, dice, lo toman o lo dejan, ¿no? O sea, a mí me dieron tanto dinero para esto y si ustedes quieren, o sea, digamos, está actuando como un empresario en liquidación. Sí, o sea, él lo dijo y es muy interesante, sí, porque él dice, bueno, fíjense nomás, se trataba de salvar a Educal. O sea, el salvamento fue decir solo tienes tanto para liquidar. ¿Tú cómo ves esa parte de la política económica que afecta a las instituciones, que afecta en este caso el desarrollo, a las editoriales? A las editoriales, digo, hay un encontronazo ahí entre ellos, la CANIEM, claro. O sea, ya hablamos de esa parte. Este año también ha sido bastante atípico en esta parte, ¿no? Digamos, esta ausencia de una decisión de política económica para enfrentar los desafíos de las empresas culturales de Estado. Sí, y que a lo mejor ahorita se empieza a hablar, y yo creo que ahorita el balance no se va a poder hacer sino hasta quizás el próximo año, para ver cuáles fueron los impactos de todo lo que está ocurriendo ahorita, de lo que no está ocurriendo ahorita, de cómo se están haciendo ciertas negociaciones, de en qué se está invirtiendo, en qué no se está invirtiendo. Me parece que al final el tema, bueno, sería meternos en un tema muy complicado, que es todo lo de la política económica y cómo está creciendo incluso la economía, o no está creciendo. Pues ahora sí que como la canción suavecito, pero vamos ahí, 2-3 puntos rápidamente. Si vemos que no está creciendo lo suficiente, y hemos visto que también el sector de la cultura podría, o está creciendo incluso más, o se ha mantenido que otros sectores, pues podría ser una apuesta muy interesante por ahí, ¿no? Entonces... ahí creo que se ha desaprovechado una pieza fundamental, que es todo lo que ya se había construido desde este lugar de aporte desde lo simbólico, pero también desde lo económico, que tiene todo lo que se hace en materia de cultura. Yo echaría, digamos, la mirada hacia allá, pensando en redireccionar un poco el tema de lo económico desde lo cultural, y sin dejar de lado esta parte de dimensión social que se ha puesto sobre la mesa, y también como un ejercicio muy interesante, siguiendo la lógica del discurso de este gobierno que decía esto al principio, la transversalidad. Si queremos jugar a la transversalidad y tener hasta un caso donde podemos ver cómo nos enrolamos y cómo podemos trabajar así en conjunto, este tema de la economía, la creatividad de las industrias es el tema nodal, porque está no solo cultura y economía, las secretarías, está la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Turismo,
Hace unas semanas acá se presentaba el libro de esta Rocío sobre las precariedades y los vivir del arte. Vivir del arte. Pues, estamos hablando, cuando hablamos de emprendimientos y de industrias, es vivir del arte, se hace empresario o no se hace empresario, ¿no? Que ese es un tema y tiene que ver con esta... No, y la condición general del trabajador. Tiene que ver con la política económica ingreso. Y con la política social. Y por supuesto. Con la política. Pero hay una tendencia a la precariedad. Hay una tendencia a la precariedad, no solo aquí, en todos los ámbitos. Ya eso de si eres de la cultura te vas a morir de hambre, en realidad el mercado laboral está muy endeble, la flexibilización laboral a nivel internacional. Ese es un tema que sabemos y que es cierto que en el caso de los emprendimientos, pues ustedes tienen cifras muy claras, que es muy difícil ser emprendedor de cualquier tipo y es más difícil ser emprendedor en materia cultural. Digamos, el poder permanecer en el mercado, el crecer, el consolidarse y estar en el mediano plazo. Ahí los incentivos fiscales y todas estas cosas que hemos hablado en muchos foros son los grandes pendientes. Y ahí creo que a un año yo diría que los pendientes que teníamos siguen estando. Sí, claro. Las cosas que se han discutido y que les decíamos a gobiernos anteriores siguen estando y van a seguir por un tiempo, pero pues necesitamos más bien repensarnos también como sociedad cómo nos vamos a articular con las acciones del gobierno para ver si se hace una sacudida y decir, se puede proponer A, B, C y D. Si es un gobierno de la escucha o así se anunció, también sería necesario decir, todo esto que ustedes han hecho, por ejemplo, varios circuitos, los observatorios, necesitamos A, B, C y D y construir quizás algunas cosas en colectivo. Estamos con Marisa Reyes, con Angélica Belleira, en esta tercera emisión de Conéctate a la Casa Rafael Galván, con estos temas de la economía y la cultura. Nos quedan unos cuantos minutos de diálogo con Marisa, así es que vamos a tratar de apretar otros Marisa, frentes. sí, creo que el tema Angélica. de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Que es también un vacío, ¿no? El de la cultura digital, que tienen que ver con estos temas, ¿no? De la economía, y son como temas inabordados. O abordados, pero desde una sola mirada, ¿no? Cuando hablábamos de las capacitaciones a los emprendedores en estos marcos de las políticas de incentivo a las industrias creativas, teníamos una serie de cursos, ¿no? Procesos formativos de cómo registrar tu marca, qué es la propiedad intelectual, pero pensando en la complejidad de lo que es la materia cultural, que no solamente es, por ejemplo, el patrimonio cultural, los bienes comunes, lo que es colectivo, ¿no? Que también por ahí en los nuevos discursos de este gobierno se ha dicho, ¿no? La parte de los derechos individuales y los derechos colectivos, que ahorita también ahí estaban en algunas de las notas. Es uno de los pendientes, pero la propiedad intelectual es uno de los ejes, si no es que es el eje transversal de todo lo que pasa en la economía creativa, y más si lo vas a poner en el mercado, porque necesitas tener pues el derecho de explotación de esa parte inmaterial que está plasmada en un algo. Ahí creo que, bueno, se tendría que trabajar también con las sociedades autorales. Tenemos muchos pendientes en la parte de los derechos de autor y cómo se trabaja todo, por ejemplo, las cuestiones con las comunidades. También repensarnos en que no es lo mismo hablar de derechos de autor, o más bien de propiedad intelectual en términos generales, en la Ciudad de México que en otras comunidades, ¿no? Que incluso rompe con las propias dinámicas de los territorios, ¿no? Por ejemplo, ahí en la propiedad privada de un algo, de la, no sé, de la música tradicional de un espacio que es parte de un colectivo. Ese sería uno también de los tantos pendientes que siempre veníamos discutiendo. Y además pues tenemos con esta gran plétora de posibilidades que tiene la economía creativa de apostarle más a cosas que normalmente no se ven, o sea, que es lo que decía, la parte del patrimonio cultural inmaterial, toda la transición que tenemos a la digital, industrias creativas digitales,
porque se le pone mucha atención, sobre todo a cosas como los videojuegos, Ajá. como el software, que ciertamente nos apuntalan la cifra, que ciertamente tienen parte de la propiedad, sobre todo industrial, pero la otra parte se nos queda muy olvidada, y ahí el gobierno, los gobiernos, el Estado tendrían que estar también apostando. Y fíjate que eso me hace pensar en otro tema, que nos quedan 2 minutos, y que es al final, en esta otra parte de la arista, es hasta dónde el nuevo proyecto de gobierno está considerando esta parte regulatoria o reguladora del Estado frente al mercado. ¿Por qué lo digo? Porque los que echaron un ojo a la cuenta satélite de cultura en esta serie presentada del 2008 al 2018, pues la inversión o el gasto público se mantiene durante 11 años de medición en un porcentaje. El trabajo cultural en los hogares, que siempre ha sido un tema de debate con los colegas del INEGI, igual. 0.2, el primero 0.6, el segundo, y el único que se mueve es el mercado. Entonces, Marisa, pues para terminar, Angélica, con estos números la tienen difícil, o sea, digamos, ¿por dónde van a...? Porque si hacen empresas van a tener que entrar justamente en ese 2.4, que es el del 2018, o sea, hacia abajo no hay lugar. Entonces, la expectativa de los números del año que entra sin duda es algo muy interesante, que es cuando entreguen los resultados de la cuenta del 2019 para ver qué impacto tuvieron estas medidas en esto, ¿no? ¿Qué le podrías decir para terminar a nuestros amigos que nos ven aquí desde la Casa Rafael Galván sobre esta expectativa del crecimiento económico para la cultura? Híjole, así pues, en unos segundos. Nos vemos en la próxima el otro año. Está bien. El año siguiente. Déjame ir a hacer cuentas. Es que tiene negocios, Marisa, aquí por la Roma, entonces por eso. Va con su bueno contador. fuera. ¿No? No, pues mira, yo creo que estamos ahorita en un momento estratégico. Y el momento estratégico es que estamos haciendo un balance. Me parece que en los gobiernos anteriores ni siquiera nos ocupábamos de pensarnos desde estos lugares, y eso es importante. Ahora que estábamos en el Foro de Economía y Cultura, todo el mundo decía, o sea, de que han dado de qué hablar, se ha dado de qué hablar, bastante. Ahora necesitamos canalizar cómo todo hacerlo, eso, ¿no? O sea, todo ese conocimiento, debate que surge en los foros, por ejemplo, ¿cómo se canaliza? Claro, eso, pero es bien difícil, ¿no? Bien difícil, y articular todo esta buena intención con la que empezó todo era un poco utópica, porque era como, vamos a preguntarle a todo el mundo, yo quiero saber dónde está la sistematización de todo eso que se preguntó. No hay. Yo la verdad estoy en un momento de un impasse, de decir, a ver qué resulta de estos ejercicios. Mientras tanto, en la colonia de doctores la vida es más sabrosa, porque ahí están sus oficinas. Pues no sé si es más sabrosa. Ahí en la UA. Ahí no tanto. No. Bueno, Marisa. Bueno, muchas gracias, Angélica. Marisa Reyes. Estamos cerrando este segundo segmento de Conéctate a la Casa Rafael Galván desde la colonia Roma, este espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos cerrando la tercera emisión dedicada a evaluar estos 12 meses de la 4T en el sector cultural. Así es que vamos a hacer una pausa y ya está aquí Irma Ávila Pietrasanta, lista para hablar de un tema también muy álgido: las organizaciones no gubernamentales y gobierno. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Angélica, seguimos en un momento.